Seguimos con más de este informativo. Ahora vamos a entrar en el análisis internacional, porque hay bastantes temas que compartir con todos ustedes en el ámbito internacional, sobre todo con esa visita interesante del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alrededor de Europa. Y con esa visita también con el Papa, ese encuentro, esa conversación con el máximo líder de la Iglesia Católica. Hoy Zelensky se encuentra en estos momentos en Londres, también las interesantes elecciones en Turquía, por supuesto lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el Parlamento ya tiene los votos necesarios para sacar al presidente del mandato. ¿Qué ocurrirá con ese nuevo llamado a esos acuerdos de paz en Colombia, donde China está bastante interesada y va a estar como observadora en estos momentos con esos acuerdos de paz en Colombia? En nuestro país, las declaraciones del ex embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Philip, donde al parecer tenía un pacto con el expresidente Juan Carlos Varela para perseguir al expresidente Ricardo Martinelli, y todo se dio a conocer que una vez detenido el expresidente Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, Varela sorprende al gobierno estadounidense con esa decisión de unirse a China. Pues él señalaba que no quería que fuera sorprendido su gobierno, pero así es un tema que vamos a estar analizando esta mañana, y sobre todo con ese auge que ha tomado, esa fuerza que ha tomado las diferentes campañas políticas de los diferentes partidos políticos, porque ya el próximo mes entran algunas en sus elecciones primarias y en julio las que hacen falta de los demás partidos políticos. Pero antes de ir con el ingeniero Blandón, tengo que darle la bienvenida a Sareis Pineda Troch, quien me estará acompañando, nos estará acompañando durante estos 15 días que Fernando Correa se fue de vacaciones. Así que bienvenida, Sareis. Buenos días, José Luis, buenos días, ingeniero. Buenos días a todos nuestros televidentes. Un día más aquí en las pantallas de Next TV para este noticiero en el que daremos inicio el día de hoy con ese interesante repertorio de temas nacionales de los que has hablado e internacionales, y a eso debemos incluirle también las declaraciones del expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia de Estados Unidos para este noviembre 2024. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Sarey. Buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, José Luis. Nuestro amigo Fernando debe estar hoy preocupado porque el Barcelona ganó la Liga de España. Sí. Un abrazo, Fernando, allá donde esté, porque seguro que está pendiente de todos nosotros. Porque acá hay otro contento. Sí. Mientras Fernando está triste, acá abajo hay uno contento. Y yo puedo llevar la contraria siempre. Voy al contrario de él. Así que también estoy contento que ganó el Barcelona. Mentira. Bien, déjenos ponerle en contexto, porque una de las cosas que nosotros hacemos aquí, nos acompaña Sarey, que nos va a ayudar en esto también, es poner la noticia en contexto. La noticia per sí sola ya no es noticia. La tenemos instantáneamente. Hay que ponerla en contexto, hay que tener en cuenta los cambios que se están produciendo en el mundo a la velocidad con que se están... hay que tener un concepto de la historicidad de los procesos que ocurren en Europa, en Asia, en América Latina, en América del Norte. Hay que tener las contradicciones que generan esos procesos. Ahora usted lo va a ver, esta nueva declaración del embajador norteamericano, sí, ante la entrevista que le hiciera la periodista Sabrina Bacal. Muchas cosas que vamos a comentarle sobre eso, pero también hay que mirar las irregularidades, y hay que darse cuenta de la multiplicidad de las diferencias. Todo eso para poder evaluarles a ustedes, no la noticia que ya usted lo tiene, sino ponérsela en ese contexto. Bien, déjeme darle algunos de los resultados de las elecciones de países que a nosotros nos interesan, porque son países fundamentales en el desarrollo. Siempre recuerde que la República de Panamá, por su hub de comunicaciones, por el canal, por los puertos, por nuestra apertura de carga marítima y carga aérea, nosotros estamos conectados con el mundo. Más de 1000 puertos conectados con nosotros, más de 150 países en los cuales tenemos comercio directo con ellos, y con las grandes potencias del mundo. Por eso es importante que sepamos qué pasa, por ejemplo, en Turquía y qué pasó ayer en Tailandia. Fíjese, le voy a dar los datos y usted hace los análisis y nosotros le vamos a ayudar un poco. En Turquía,
les doy los datos, con el 97,95% del conteo preliminar. La palabra es importante porque en el día de hoy o mañana tendremos el conteo final. Con el 97,95%, recuerde que cuando llegamos a esos niveles, las variaciones son en las centésimas. El presidente actual, Tayyip Erdogan, obtendría el 49,36%. El líder opositor, que iría con él a la segunda vuelta si se mantienen estos resultados, Kemal Kılıçdaroğlu, obtuvo 44,99%, 45% si lo quiere poner redondo, y Sinan Ogan, otro líder de la oposición, obtuvo 5,28%. ¿Eso qué significa? En las reformas constitucionales de Turquía habrá una segunda vuelta que se dará el 28 de mayo. Estoy tumbando por ahí mismo. En el proceso hubo 88% de porcentaje de gente que fue a votar de los 60 millones habilitados, 3,5 millones en el extranjero. Al principio del conteo, cuando iba como el 10-12%, Erdogan iba arriba por 55% contra 30 y algo. Fue mermando y en alguna manera tenía razón el candidato de la oposición cuando reclamaba que estaban poniendo muchas objeciones en las actas para no contarlas rápidamente y que había una diferencia de 7 millones. Bien, lo cierto es que se acortó la diferencia, nadie llegó a 50%, como consecuencia nos acercamos, si se mantienen estos resultados, a una segunda vuelta. Este es, digamos, una de las elecciones más complicadas. Erdogan, el sábado, hizo declaraciones fuertes contra los Estados Unidos, acusando al presidente Biden de querer tumbarlo y de querer enredar las relaciones con Rusia. Mire cómo están esas elecciones y por eso es importante, ahora cuando hablemos sobre el tema nacional, cómo usted debe manejar las redes sociales. Que ha llegado para quedarse. Van a jugar un papel importante. En otro país, si usted se pone en el mapa, se mueve hacia la derecha, va a ver Tailandia. Tailandia es un reino. Un golpe militar. Y los militares instalaron allí un régimen de ellos. Y reformaron la constitución de forma tal que los senadores son escogidos por los militares de a dedo. 250 se escogen de a dedo. Entonces ayer en las elecciones la oposición barrió. Les doy los números. El movimiento Hacia Adelante, de Pita Limpa Renewal, quiero haberlo pronunciado, obtuvo 160 de los 600 y marcó de primero. El siguiente fue el partido Pheu Thai, del ex ministro derrocado por los militares, que tuvo de segundo, el primero con 16 millones de votos, el otro con 10 millones, y el gobierno obtuvo 4,6 millones para quedar en una cuarta posición. Este joven que gana las elecciones, un joven de 42 años, anuncia un gobierno progresista y apertura. Sin embargo, se enfrenta al poder militar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué papel van a jugar los militares? ¿Cómo pueden darse esto? Fíjense las contradicciones que se generan allí. Los militares no quieren dejar el poder, pero perdieron las elecciones. Fíjense cómo las cosas cambian a una velocidad gigantesca, mientras eso estaba pasando el domingo. Miren las cosas que estaban ocurriendo en el plano asiático y europeo. El presidente de Ucrania, Zelensky, viaja a Europa. En medio de la guerra, se desplaza de Ucrania y llega a visitar al Papa Francisco. Y recibe un Papa solidario con Ucrania, sin ambajes. Y se reúne con la primera ministra, con el presidente Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni, una mujer de derecha, del partido de la coalición de Berlusconi, que es amigo de Putin. Y ella le promete a Zelensky apoyo, armas, municiones, solidaridad. Y le dice a Zelensky, eso está ocurriendo el sábado, que él pertenece a Europa. Después, Zelensky se mueve hacia
Alemania. Y en Alemania se entrevista con el primer ministro Scholz y con el presidente. Terminada la noche, baja a Francia y se entrevista con con Macron. Y en la mañana de hoy, mientras ustedes y nosotros estamos conversando con ustedes, él está reunido con el primer ministro de Inglaterra para discutir una ayuda militar en el momento en que está llegando a Ucrania los misiles de largo alcance de Inglaterra y de Alemania. En el campo diplomático es apabullante la victoria del señor Zelensky contra Rusia. Pero en el campo militar se producen una serie de hechos el fin de semana que usted debe recordar. ¿Y por qué debe recordar esto? Porque la guerra es un elemento importante que influye en la inflación por el suministro de petróleo, en el mercado, y eso nos afecta a nosotros en el canal de Panamá. Rusia pierde 4 aviones. 2 de los aviones son derribados, de acuerdo a Rusia, por sus propias fuerzas. Y 2 helicópteros de alta tecnología, entre todo, la pérdida más grande aérea. Pero además de eso, se revela el avance de Ucrania, del ejército ucraniano sobre la ciudad de Mahop, que ya es una ruinas. Pero ahí se pelea Rusia palmo a palmo. A Rusia le tomó meses llegar donde estaba. Bueno, en 24 horas los ucranianos pusieron a una distancia de 2 kilómetros. Y ahora tenemos información que la inteligencia norteamericana maneja, diciendo que el grupo Wagner, ¿se acuerda de él? Sí. Que es el grupo privado, del ejército privado del señor Vladimir Putin, le habría entregado información al ejército ucraniano de dónde estaban las fuerzas rusas y los depósitos de municiones rusas, y con precisión los ucranianos golpearon eso con el compromiso de dejar salir a las fuerzas de Wagner. Esto va a crear un gran problema en Rusia. Esto está en los medios de comunicación abiertos. Mientras eso está ocurriendo en nuestro continente, mire lo que está pasando. El presidente de Colombia, ¿y por qué estas elecciones son importantes? Porque usted ve el comportamiento del voto electoral. Fíjese. El cambio. Exacto, el cambio. Fíjese el cambio en la votación en Tailandia, donde los jóvenes hicieron la diferencia. Han perdido el miedo. Exactamente. Y en el caso de Turquía, un hombre con un poder de 20 años y con una estructura política muy parecida a la que tenía el Partido Colorado allá en Paraguay, ganó. Bueno, ganó parcialmente porque hay segunda vuelta. Hay que ver qué va a decidir ese otro candidato que tiene el 5% de los votos, que es quien definiría realmente la segunda vuelta, y ver cuál va a ser, porque esto es un golpe duro hacia Rusia también. Claro, claro. Esto complica el panorama. Pero en nuestra región, ahora, fíjense lo que está pasando. El presidente de Ecuador, el amigo Guillermo Lasso, un hombre de derecha, un empresario, graduado en Harvard, dueño del Banco de Guayaquil, va a enfrentarse al Congreso, y hoy sabemos que la oposición que hizo elecciones para la nueva Junta Directiva tiene más de 93 votos para condenarlo. Y probablemente en el día de hoy él se pueda pronunciar acerca de la muerte cruzada, es decir, renuncia a él y cierra la Cámara. La crisis se fortalece, se decae la moneda, aumenta el narcotráfico. Y los narcotraficantes tienen control de los puertos más importantes de Ecuador. Sería una pérdida completa de la institucionalidad. Es correcto. Mientras en Chile, el presidente de Chile, Gabriel Boric, con una baja popularidad, comienza a cambiar su discurso y a actuar más hacia el centro derecha que a la centro izquierda. Y esto crea un problema de credibilidad. No hay nada peor en la economía que la inestabilidad que generan estos cambios de política. Y que también se ha visto un poco obligado, ¿no?, a hacerlo. Porque Sí. con su mal manejo que estaba haciéndolo. La migración es un problema migración. muy serio, la inflación es un problema serio, el desempleo es un problema serio, la economía no crece. Y si usted cree que eso es un problema, tiene que mirar las estadísticas de
de Argentina, ese gran país productor, que hoy se enfrenta a una caída en las reservas de moneda. Más de $1.000 millones han salido. El dólar azul es el dólar que se corre en las calles, es paralelo y es clandestino. Golpea duramente porque el peso argentino se deprecia contra ese dólar. Y todos los días de Dios los argentinos amanecen con precios nuevos. Sí. Y si usted se mueve hacia más arriba, en Colombia, el presidente Petro, de apenas unos 9 meses en el poder, se enfrenta a un país en el que él ayer, ante su falta de capacidad de poder llegar a acuerdos con el ELN, un grupo paramilitar, no guerrillero, no político, que está involucrado en el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas, le exige a él nuevas normas y él propone ayer dar territorio, coger un territorio, un departamento, y comenzar departamento y después ampliarlo. Una nueva propuesta para la paz, que él llamó la paz integral, que se le deshacen las manos, igual que enfrenta problemas a las reformas que probablemente, sin duda alguna, Colombia requiere de reformas, sin duda alguna. Bueno, y la congresista María Elvira Salazar de Estados Unidos le ha dado un golpe duro con esas declaraciones, exigiéndole acciones para el cierre de la frontera con el tema migratorio que está ahogando tanto a Colombia como al resto de los países de la región, incluyéndonos a nosotros. Sí, y fíjense que en ese sentido, uno de los socios en el proceso de paz, digo socios en el proceso de paz, en el buen sentido de la palabra, Venezuela, enfrentado a una crisis de corrupción en ascenso, porque lo de PDVSA, lo de el desarrollo en Guyana, en el sector eléctrico, es un robo a mano armada. Pero los guerrilleros colombianos se ocultan y son protegidos en Venezuela, en donde las altas autoridades participan de ese proceso de expulsión y de ese proceso de narcotráfico. Como usted está viendo, esto, si usted le une a las locuras del amigo nicaragüense Ortega y a las inconsistencias que se están ocurriendo a México, más lo que le señalaba Sarey, la política norteamericana, que enfrenta ahora la necesidad urgente de Biden de lograr el techo, subir el techo de la deuda. Dice el presidente Biden que este fin de semana encontró asidero para sentirse optimista de un acuerdo. Pienso que los Estados Unidos llegarán a un acuerdo. Sin embargo, el presidente Trump es de la idea que mejor entre en default y no hay acuerdo. Fíjense pero un desacuerdo en este sentido crea un caos mundial. ¿Y nosotros qué moneda usamos? Pero es interesante ver que las declaraciones del presidente Trump realmente no han afectado hasta el momento los mercados bursátiles. Hay que ver si hoy abren con otras cifras, porque decir explícitamente que Estados Unidos se olvide de pagar su deuda es un impacto importante hacia la bolsa de valores. Pero además de eso, y esto es una buena noticia para nosotros, en la mañana de hoy, el WTI, el petróleo de Texas, que es el que nos interesa a nosotros, se cotizaba a 89.99. Perdón, 69.99. Bajó la barrera de los 70. Y a pesar de esto, le está diciendo, el problema de esto es el desorden que habría en el mundo un default de los Estados Unidos. Entonces, en el marco de esta situación, nosotros tenemos que manejar nuestra vida interna. Y para terminar esta primera fase, yo les quiero plantear a ustedes, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista que le hicimos a Cucalón el viernes. Tengo muchas reacciones sobre eso, de la forma en cómo lo trataron, de las profundas violaciones del proceso y violaciones a sus derechos. Cuando usted es detenido, usted solo es privado de la libertad. Sí. Usted goza de los otros derechos. Derecho a la vida, derecho a protección, derecho a comer, derecho a que lo traten como ser humano. Pero ayer también escuchábamos en otro canal una entrevista que Sabrina Bacal le hacía al embajador de los Estados Unidos, que merece
la atención de todos nosotros por lo que ahora dice el embajador y crea nuevas situaciones en Panamá. Y a la vuelta vamos a hablar de esa entrevista y cómo nosotros debemos manejar en medio de un proceso electoral que hoy 15 de mayo entra en el apogeo de las luchas internas de los partidos. Los grandes partidos, todos están en primarias, pero las primarias son apenas la fase A de esto, y cuando terminen las primarias pasaremos a la fase de alianzas, y las guerras que se están dando vía las plataformas de comunicación son increíbles y se van a incrementar, y es muy importante que usted tenga una actitud crítica frente a todo ello. A la vuelta vamos a hablarle de eso, de lo que está pasando, de la economía. Tuvimos una larga conversación el viernes en la mañana con el ministro de Economía y Finanzas, casi 2 horas y media tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre los temas económicos del país. Con los números le vamos a hablar para que usted tenga las cifras que necesita saber.